Muy, pero muy buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá finalizando nuestro segundo libro en el Club de Lectura de la Medianoche. En el caso de hoy, de esta noche, nos tocó terminar con el libro La abolición del hombre del autor C.S. Lewis. Y bueno, sin hacer spoilers, vamos a hablar un poquito del libro. Yo lo compré hace poco menos de un año y la verdad que lo intenté agarrar apenas lo compré y no hubo forma. No hubo forma porque el primer capítulo empieza muy didáctico, pero la tercera hoja ya se empieza a trabar y es un libro que no lo leemos como una novela, no lo leemos rápido, de corrido, sino que es un libro que capaz tiene 70 hojas, pero nos lleva unas 5 horas, mucho más que un libro que se lee de corrido rápido. Y, y la pregunta es, ¿qué hizo que habiéndome trabado bastante para empezar a leerlo, lo haya querido leer? Bueno, la respuesta es que escuché que un referente mío, alguien que lee mucho y que considero una referencia justamente en el ámbito de la lectura y las buenas lecturas, sobre todo de usar la cabeza y de poner en práctica lo que lee, lo que vive, porque lee cosas que no son de autoayuda, sino que son más de filosofía, de introspección, de aplicar sabiduría y de que son libros que eran vigentes hace 300 años, son vigentes hoy y van a ser vigentes de acá a 300 años para adelante. Y cuando él lo recomendó, yo digo, bueno, evidentemente hay que darle una segunda oportunidad y hay que leerlos con el tiempo, con un mate, con una botella de agua al lado para poder digerir lo que tiene para decirnos y no solamente quedarnos con lo superficial o con rascar alguna verdad más superficial justamente, sino que sea una verdad que hay que rascarla, que hay que escudriñarla, que hay que masticarla. Eh, Encontramos en este libro 3 capítulos que aparentemente son parte de 3 presentaciones que hizo el autor y que seguramente ha decidido después incluirla en un libro. Y, y lo que encontramos son 3 conferencias donde lo más destacado creo que está en la primera y en la tercera. En la primera encontramos, y en la segunda también, encontramos el, la crítica a unos libros que aparentemente eran de literatura para escolares y vemos que lo que critican los autores, porque son dos autores de un libro más un tercero de un segundo libro, lo que critican estos autores, él lo hace desde la autoridad de ser profesor de literatura medieval en la Universidad de Oxford, me parece que es. Critica que en realidad lo que están enseñando no es literatura, sino que en esa crítica que parece de literatura, en realidad están enseñando filosofía. Y que si ese sistema de filosofía, esa forma de pensar, la extrapolamos a otras áreas de nuestra vida, estamos reduciendo al ser humano a nada, a nada. ¿Por qué? Porque decía que criticaba las emociones, como si las emociones fueran algo totalmente subjetivas e irrelevantes. Y esa crítica literaria, aparentemente, de las emociones, terminaba siendo una crítica hacia lo más fundamental, porque criticar las emociones más extremas, como decir algo es sublime o algo es horrendo, dice, no, en realidad no está refiriéndose a la cosa que quiere describir, sino que está refiriéndose a sí mismo. Esos adjetivos tan extremos no, no son reales. En realidad
hay adjetivos más bueno, malo, más neutrales. Y después el autor dice, che, ¿por qué los adjetivos son malos? ¿Por qué las emociones son malas? ¿Por qué hay adjetivos que bueno o malo son válidos y otros no? Y lleva a eso a un extremo donde tener esa cosmovisión, esa filosofía, nos lleva a reducir al ser humano a que todo lo que opine no sea ni bueno ni malo, sino que todo sea una construcción social, una aparente sin sentido. Entonces, sigue adelante con su tesis y, y llega al final de la abolición del hombre, que dice que hay una frase que dice que el hombre domina la naturaleza, que el hombre ha llegado a dominar la naturaleza. Y él dice que en realidad esa frase poéticamente es muy bonita, pero que en realidad encierra la semilla de su propia destrucción. Porque en realidad lo que es el dominio del hombre sobre la naturaleza quiere decir que puede cavar pozos, que puede dominar aviones y que puede conectar una punta del mundo con la otra en cuestión de segundos, milésimas de segundo, como lo es el internet, como son los aviones, como son las máquinas para movernos. Pero en realidad no dominó la naturaleza. En realidad lo que domina es algunos hombres dominando quienes pueden acceder a esos servicios. Si hay alguna catástrofe mundial, ese avión no vuela, esa radio no se prende, esa máquina no funciona. Entonces, ¿hay dominio sobre la naturaleza? ¿O hay dominio de hombres sobre otros hombres que no tienen poder sobre esas máquinas y esos instrumentos? Entonces, lo podemos llevar aún más allá. Cada vez que limitamos o enseñamos al ser humano cómo debe vivir, en realidad lo que estamos ejerciendo no es poder sobre la naturaleza. Es poder sobre esas personas que no pueden decidir de qué forma quieren vivir. Estamos quitándole poder a otros hombres a costa de ser nosotros los sabios arquitectos del futuro. En realidad no nosotros, sino estos arquitectos, esta gente poderosa que es capaz de poder decirnos cómo vivir. Ya no sabes vos y no sé yo cómo debemos vivir y cuidar de nuestro área de influencia, sino que ahora hay genios que han estructurado cuál debe ser el sentido de la vida para vos y para mí y para los próximos habitantes de los siglos. Crítica que hace es que grandes de estos arquitectos que planteaban sus ideas también plantearon ideas totalmente descabelladas y en contra del sentido común. Al final termina con una recopilación de leyes que han surgido en distintas filosofías y tiempos de la historia, que todas confluyen a lo mismo. No estamos hablando de religión ni de Dios. Simplemente estamos hablando de que el sentido común nos lleva indefectiblemente a pararnos sobre leyes universales, sobre la ley natural, sobre verdades eternas. Y acá entra algo que hoy en día está muy de moda. Estas verdades líquidas, donde tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. Bajo estos principios, podemos decir qué hace que el principio o la ley de sentido común de buscar preservar la vida sea más valiosa que otras. ¿Por qué está ese instinto de preservar la vida? Bueno, ese es un principio que lo da el sentido común. ¿Por qué queremos o nos tenemos adentro grabadas ciertas leyes que han surgido en muchas filosofías y en muchas cosmovisiones? No es casualidad. No es casualidad, primero porque
bueno, podemos decir que podría llegar a ser una casualidad, pero si las destruimos, no tenemos sobre qué pararnos, no tenemos sobre qué decidir qué es bueno y qué es malo. Lo que hoy la filosofía está planteando de una forma muy bella o quizás muy agradable al oído. En realidad no es más que paredes que se ven muy bien, pero que están paradas sobre barro. Te invito a que, si te animas, encares este libro esperando un texto que vas a tener que masticar. Y si querés leerlo conmigo, bienvenido sea. Están los capítulos grabados. Creo que empezamos en el 5, o en el 4, en el 5 o en el 6. Hasta este capítulo, hasta el último capítulo del libro. Es el libro número 2 que hemos leído, La abolición del hombre, y el puntaje que hay que darle, un amplio 9, un amplio 10, porque, eh, bueno, no soy exigente y creo que el 10 se lo puede merecer. Eh, sin desperdicio, un libro complicado. Pero bueno, la verdad es que de eso se trata la vida, de cosas complicadas donde vamos cosechando frutos. Algún fruto de esto lo vamos a cosechar. Seguramente en el futuro vamos a tener que pegarle una leída de vuelta, vamos a tener que eh, leer cuáles son las cosas que hemos subrayado y dejarnos sorprender nuevamente por lo que tiene para nosotros. Sigamos buscando la verdad y, por supuesto, cómo aplicar la verdad. Un lindo desafío. Sinceramente, cuando pasé la hora de estar leyendo, cada vez que estuve leyendo más de una hora este libro, terminaba con la cabeza quemada, me quedaba sin energía, pero la pude renovar, pudimos retomarlo y acá estamos finalizando nuestro segundo libro en este viaje que se llama lectura y que se llama vida. Desde aquí te mando un fuerte abrazo y nos vemos para más lecturas, más verdades y más vida en este pequeño rincón, y te animo a que vos puedas hacer lo mismo en tu rincón de influencia, en tu gran área de influencia, porque ahora vos podés creer que tu área de influencia es chica, pero vos influís a 2 personas y esas 2 personas capaz que pueden cambiar el mundo. Nos vemos en el próximo libro y en el próximo tema de conversación. Que Dios te bendiga.